Estás escuchando Habla País. Habla País. Habla País. Bueno, señores, seguimos aquí en Habla País, donde tu voz se escucha. Bueno, señores, el presidente Luis Abinader estuvo bastante ocupado en el día de ayer. Como siempre. Y en medio del proceso de entrevistas para la selección o de los candidatos para ocupar los cargos en el Tribunal Constitucional, tuvo que hacer una pausa, que de hecho también se vio de todo en esos interrogatorios. El presidente tuvo que interrumpir el proceso de entrevistas, dejar encabezando este proceso a la vicepresidenta y de ahí entonces ir a la Romana, donde asistió a la inauguración de un parque de zona franca. No es la inauguración de un parque, al primer Picasso para la ampliación de la zona franca, de allá de la Romana, que es del Grupo Central Romana. Yo te mandé la nota ahí para que tú tengas los detalles de lo que ocurrió ayer allá. Tú sabes que esa zona franca fue la primera que se instaló al amparo de la ley especial que hace 50 años se aprobó para facilitar la instalación en el país de empresas de zona franca de distintas áreas, o sea, manufactura, equipos médicos, tabacos, tú sabes que la zona franca, tecnología, y esa fue el primer parque de zona franca que se abrió en el país. Entonces, ayer el presidente Luis Abinader, junto al ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, y los ejecutivos de la empresa dieron el primer Picasso para la ampliación de ese parque de zona franca que va a generar miles de empleos directos e indirectos y que tendrá una inversión de 600 millones de pesos. Entonces allá era que estaba el presidente Luis Abinader cuando hizo una pausa y dejó a la vicepresidenta representándola ante el Consejo Nacional de la Magistratura para ir a acompañar en este importantísimo proyecto al ministro de Industria, Comercio y MIPYMES y a los ejecutivos de ese parque de zona franca de la Romana. Se habla de una inversión que se agrega a la que ya está de unos 600 millones de pesos. Exactamente. ¿Cierto? Ciertamente. Esto ha de implicar una ampliación de la base empleomanía, o sea, de la empleomanía, de los empleos en esa zona, de miles de empleos, porque cuando tú hablas de una inversión de 600 millones de pesos directos, debe haber por lo menos 1.500 empleos ahí. Sí. Directos. E indirectos muchísimo, porque ahí se instalan el que vende el desayuno, el que lleva el motoconcho, o sea, diferentes gente que van a darle servicio a esos empleados desde las zonas aledañas al parque industrial. Claro. Entonces, pero que además hay algo. O sea, eso tiene otro ingrediente. O sea, aparte de que te agrega empleos, ¿no? Que te da espacios de empleo. Eso es una garantía de la dinamización de la economía. De la economía, exactamente. De eso precisamente hablaba el ministro de Industria y Comercio y decía ayer que la expansión de la zona franca de la Romana, pese al contexto de incertidumbre global, es el resultado del dinamismo económico y la demanda de las empresas que operan en este parque, pero también es fruto de la confianza, de las inversiones de los empresarios dominicanos y extranjeros en esta administración que encabeza el presidente Luis Abinader, quien en reiteradas ocasiones ha afirmado que este es el mejor momento para invertir en nuestro país. Entonces, es importantísimo que se sigan generando empleos, que muchos de los cuales se perdieron. Estos son empleos nuevos, porque esa empresa de zona franca ha seguido operando pese a la pandemia. Pero este gobierno se comprometió a crear 600.000 empleos, me parece que es la meta que tiene, nuevos empleos, y a reactivar las empresas que muchas cerraron, muchas quebraron,
fruto de la pandemia, que puedan reabrir y agregar esos empleos también a la meta. Este caso de la zona franca de La Romana se suma a otros a donde ha asistido el presidente y el propio ministro de Industria y Comercio, como en Santiago, por ejemplo. Sí. O sea, a Tamboril el presidente fue con el ministro de Industria y Comercio también a Salcedo ha ido, también aquí se dio el primer Picasso para una zona franca también de tecnología y de implementos médicos. O sea, se están haciendo las gestiones necesarias y se le están dando las facilidades a los empresarios para que puedan expandir sus negocios, para que puedan abrir nuevos negocios y para que puedan reactivar negocios que fueron afectados por la pandemia. Se está haciendo un trabajo, es evidente, está ahí, la gente lo puede ver y vamos a esperar que eso dé todos los frutos en generación de empleo, generación de divisas y eso se multiplique en beneficio para todos los dominicanos. Ahí hay un aspecto muy importante, Socorro, y es el hecho de que en medio de toda esta situación de crisis, que se reactiven las fuentes de generación de riqueza es importante. Porque quienes ponen el capital económico, quienes ponen el dinero, tienen la esperanza de que los recursos que invierten surtan ganancias. Claro. Porque partiendo de esas ganancias, partiendo de ese fruto, entonces es que le pueden dar estabilidad al sistema y sobre todo le pueden garantizar los empleos a la gente. ¿Cuánta gente en esta pandemia no ha perdido su empleo? Mucha gente se ha quedado estamos sin hablando empleo. Que el Estado Dominicano ha tenido que asistir más de 700,000 personas. Ojo, más de 700,000 personas. Casi 1 millón de gente. Sí, recuérdense que, por ejemplo, en el caso de la distribución de los bonos, del bono navideño que dio el Estado, estaba incluyendo en estos bonos a 1 millón de personas. Que no tenían ninguno de los... A los que se supone no tenían acceso a ningún beneficio, o sea, que no tenían empleo, que no tenían ayudas, que no tenían nada. No estaban en fase, no nada, estaban en exacto. Casa, no estaban en patín, no estaban. Entonces, esos son, o sea, esos bonos fueron a las personas que no habían perdido, o sea, que no estaban dentro de los que habían sido beneficiados. Así es. Por el Estado. Con ninguno de los programas que están en vigencia. Entonces, a ese millón tú le sumas lo que sí fueron beneficiados, que al día de hoy, más del 80% de esas personas fueron desvinculadas. O sea, que no fueron reintegradas. Con ninguno de los programas. De manera que es mucho lo que hay que recuperar, porque partiendo, o sea, de los dos aspectos, de la falta de empleo o de los empleos que se perdieron antes de la pandemia y los que se perdieron o los que se han perdido durante la pandemia. O sea, son dos aspectos. Los que ya se habían perdido y los que se perdieron durante o los que se han perdido durante esta pandemia. El reto es mucho. Sí. Cuando tú hablas de, bueno, tú me puedes decir, bueno, pero ¿cuántos empleos puede dar esa zona franca? Bueno, pero es esa nada más. Pero, o sea, partiendo de esa. Pero grano a grano se llena la gallina el buche. Tú no puedes pretender que un parque de zona franca genere 20,000 empleos. Exacto. Porque tendría que ser un mega parque de zona franca. Exacto. Entonces, pero agregando de 1.500, de 2.000 allí, de 300 allá. Además, si hablamos en la zona, por ejemplo, en la parte de la frontera, en la parte, ahí se reactivó el comercio, que ahí había gente que no estaba trabajando. Exacto. En la parte de la frontera con Juana Méndez, de Dajabón con Juana Méndez, se reactivó la frontera. En el Carrizal de Elías Piñas también. En Jimaní con Malpaso también. Ha de entenderse que en el paso fronterizo Pedernales, Anzapit, también pasa lo mismo. La inversión que ha prometido el gobierno en la zona en la zona de Bahía de las Águilas es un tema todavía pendiente. Vamos a esperar. Esto implicaría dinamización del comercio en esa parte también de la frontera, que mucho lo necesita. Yo insisto que en esa parte de
Pedernales San Sapit, lo primero que hay que modificar, es la planta física. Porque todas las oficinas que están operando ahí están operando quizás la parte del destacamento policial, del destacamento de la guardia, quizás esa parte no funciona en furgón. Quizás no funciona en furgón porque ahí hay una edificación de concreto a donde están alojados los guardias. Pero los demás están funcionando en furgones. Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es eso, una reestructuración física del lugar, una reparación de ese puente, que ese puente tiene toda la vida construido y por ahí pasa de todo, camiones, motocicletas, carros, jipetas. Cuando tú cruzas a Ansapit, tú piensas que tú estás en un poblado ¿de dónde? Del viejo África, pero una cosa que no hay ni siquiera carretera. Bueno, la última vez que yo fui a Ansapit no había sistema eléctrico, o sea, no había electricidad. Había cables, pero no había luz. Pero no había luz. Entonces, en esa zona de Pedernales ha de llegar también el progreso. Y como dijo Socorro, grano a grano, se va llenando la gallina el buche. Si se activa la zona de Manzanillo con la cuestión del puerto, si se activa la zona de Dajabón con Juana Méndez, si se activa la zona del Cibao Central, con varios proyectos, específicamente en Santiago y La Vega, luego el Nordeste en Nagua y San Francisco de Macorís, yo creo que la cosa puede ir caminando. En el caso de Elías Piña, que de hecho yo pienso que esa frontera de Elías Piña, o sea, donde está el punto del Carrizal, es uno de los más organizados que hay y a donde se le ha invertido más dinero en términos de infraestructura física. No sé si estoy equivocado, pero creo que es el punto fronterizo a donde como que está lo más formalizado el asunto. Ahí tiene que haber inversión también. Tony me decía, fuera del aire, me expresaba la preocupación de que vean acá, pero si se van a construir esos hospitales, y me digregué un poquito para hablar justamente de esa inversión, si se van a construir esos hospitales, ¿qué garantía tú tienes que cuando los haitianos o las haitianas utilicen los servicios de los hospitales, no crucen para acá? Exacto, ellos se van a quedar allá. Pero yo quiero que tú sepas que hay muchos haitianos que viven en la zona límite, que ellos hacen vida en República Dominicana y van a vivir y van a dormir allá. De hecho, hay estudiantes haitianos que cruzan la frontera para recibir docencia aquí. Entonces, no sé cómo estarían manejando esa parte, pero la realidad es que ellos tienen una necesidad. Pero eso que hacen vida aquí y solo cruzan prácticamente a dormir, sí, eso es tan legal. En la mayoría de los casos. Pero en la mayoría de los casos. No. Porque el que viene a estudiar aquí no está ilegal. No. Sí. No necesariamente están regularizados. Yo te estoy hablando. ¿Cómo cruzan de ahí? En las escuelas no están permitiendo personas que no tengan papeles. Para tú inscribirlo tienes que llevar el acta de nacimiento. Los están inscribiendo, los inscriben. Yo te lo digo porque yo conozco de estudiantes que van, escogen su docencia y regresan a su casa. De gente que lo que van es a vender un saco de ¿qué? De brillo, por ejemplo, de estropajo, de eso. Y vuelven y no le exigen que tengan. ¿Por qué? Porque ellos se regresan de una vez. Ellos no están permanentes de este lado. Pero claro que sí, y no están regularizados. ¿Cómo tú pasas? Bueno, con una visa. Con una visa tú pasas. Lo que tú no puedes es quedarte. Es lo que te digo, no es que estén regularizados, sino que tienen su permiso para entrar y salir. Claro, el permiso es la visa. Todo el que tiene una visa puede entrar. Sí, todo el que tiene una visa. Lo hacen de manera legal. Pero exacto, pero lo que no pueden es permanecer, o sea, quedarse. Y así cientos de miles de haitianos lo hacen. Entonces, esa inversión que ha anunciado el gobierno es parte de las alianzas público-privadas que se están haciendo. El Estado que da garantías de estabilidad jurídica y respeto a las leyes y a las reglas, y empresarios que sencillamente se entusiasman para
hacer las inversiones que hay que hacer. Yo creo que eso es un punto que hay que destacar, nada más, claro, en base a las reglas claras. Hay que destacar porque de la única forma que la economía puede echar para adelante es propiciando ese tipo de inversión. El Estado no lo puede invertir todo, el Estado no puede protegerlo todo, el Estado no puede garantizarle empleo a todo el mundo. El Estado tiene que propiciar ese tipo de inversión porque además hay una dinámica de libre empresa. Así es que vemos y acogemos con buenos ojos esta iniciativa del gobierno, esta iniciativa de industria y comercio, y ojalá que sigan las inversiones en el ámbito industrial. Vamos a una pausa. Estás escuchando Habla País. Habla País. Habla País.